Ejemplo de estimación de la duración de las actividades. Vean, nuevamente aquí aparece este proyecto subterráneo que había presentado como ejemplo. Tenemos aquí los códigos, tenemos la descripción de las actividades, tenemos las longitudes correspondientes que serán medidos del proyecto, las secciones correspondientes, ¿no? El tipo de roca que nosotros tenemos, el avance por disparo que será posible obtener, cuántos disparos por mes entonces, ya podemos realizar los cálculos correspondientes, número de taladros, etcétera, kilogramos de explosivo por metro de avance, cuánto será utilizado y cuánto será el costo por metro de avance, y finalmente tenemos aquí calculado tiempo medio. Esto es calculado, considerando que avances por disparo, avances realmente obtenidos probablemente en proyectos similares. Por lo tanto, nos da una información mucho más aproximada a la realidad. Esto será, en todo caso, lo denominado tiempo estándar, tiempo normal, que será el tiempo que en el cálculo, la determinación del tiempo más probable, entrará con un peso mayor. Y normalmente, de acuerdo a la técnica, por ejemplo, de CPM, se considera con peso 4. Ahí está la ecuación que hablaba para poder determinar, digamos, el tiempo más probable. Vamos a colocar el peso 4 a ese tipo de tiempo que he mostrado en la tabla anterior. Y luego entran los tiempos pesimistas y los tiempos optimistas. Aquí, los tiempos pesimistas y los tiempos optimistas ya no son resultado de un cálculo paramétrico, ya son resultado de estimaciones estimativas. ¿Quién realiza esas estimaciones? Realiza naturalmente alguna persona que tiene experiencia, un ingeniero que tiene experiencia en estos trabajos. Podrá decir que, bueno, pues ese trabajo yo lo puedo acabar antes. Pero ¿cómo lo puedo acabar antes? En vez de usar, por ejemplo, un yumbo de un brazo, yo puedo utilizar un yumbo con 2 brazos o 3, dependiendo de la sección. Introducir, por ejemplo, equipos mayor número. Para transportar material será necesario equipos con mayor capacidad o con mayor número de flota. Sin embargo, eso significa mayores costos de inversión. Mas es posible concluir. Mas ¿hasta cuándo es posible? Por lo tanto, eso será el denominado tiempo optimista. Y el más tarde posible, pesimista. En este caso también son estimaciones. Aquí están todos esos tiempos para este proyecto subterráneo que había indicado, e inclusive con cálculo de holguras, ¿no? Aquí hay holguras para cada actividad. Algunos tienen holgura 0. Aquí podemos ver varias actividades 0, 0, 0, 0, 0. Quiere decir que estas actividades no pueden atrasarse de ninguna manera. Quiere decir que estas técnicas de programación permiten identificar, caracterizar cuáles son las actividades prioritarias, diríamos. Tenemos que prestar la mayor atención posible. Mientras otras actividades tienen holgura, aquí 32, 123, 62, etc., quiere decir que se pueden atrasar estas actividades en esta cantidad de días y finalmente afectarán la conclusión del proyecto. Si tenemos prioridad a atender a este trabajo y nos falta equipos, podríamos tomar referencia de otras frentes que no son prioritarias y avanzar con nuestro proyecto. Ahí tenemos el ejemplo del cronograma de trabajo y desarrollo, una red ya que muestra la ruta crítica de las actividades. Ya desaparecieron el nombre de las actividades y aquí utilizamos solamente la parte de la codificación con letras. Y los tiempos que aparecen aquí, vean ustedes que esta técnica muestra los tiempos más tarde posibles y lo más temprano admisibles. Son iguales en todos los casos, 88, 96, 110, etcétera, hasta 184. Por lo tanto, las holguras se determinan simplemente restando estos tiempos y en cada una de estas actividades las holguras serán 0. Por lo tanto, determina la ruta crítica de esta red. Todas esas actividades son críticas. Las no críticas son estas de aquí, G, F, B, D y C. Un ejemplo de control de cronograma. Esto es un ejemplo que elaboré cuando era consultor de la construcción de un túnel urbano en Portugal, debajo de la ciudad de Lisboa, un túnel de 2.600 metros, denominado túnel de Rocío. Un ejemplo también real. Aquí podemos observar
por ejemplo, en el contrato. Este túnel se ha realizado a través de una empresa contratista. Aquí podemos ver con azul. Esto era lo planeado, lo pensado, avance gradual en cuanto a la rehabilitación del túnel para acabar en esta fecha aproximadamente. Podemos ver entonces lo realizado aquí. Vean que ellos partieron con un atraso tremendo. Aquí ya comienza el atraso. Gradualmente van avanzando el trabajo y se va acumulando mucho el atraso. Acumula un avance bastante lento. Aquí de rojo el atraso. Una diferencia, una brecha tremenda entre lo pensado y lo ejecutado. Una experiencia, contaré de que esta brecha, esta diferencia que dio origen finalmente. La dueña, digamos, gestora del túnel do Rocío, que en este caso es Ferrocarriles de Portugal, denominado REFER, tomó la decisión prácticamente de rescindir el contrato de esta empresa que ejecutora, debido a que en este plazo no avanzaron ni siquiera el 50%, menos del 50%. Lógicamente que eso ocasionó algunos costos. Sin embargo, bueno, se resolvió el problema tomando otra empresa contratista que sí acabó en el plazo previsto posteriormente. Vamos a ver ejemplos sobre gestión de calidad del proyecto. Rápidamente, un ejemplo de control en la operación de un proyecto minero. Podemos observar ahí informaciones, por ejemplo, relacionadas a la parte geotécnica, informaciones relacionadas a las leyes, perforación, voladura, el aspecto geológico, el control digamos, de los taladros de perforación y análisis correspondiente, etc. Y aquí tenemos el procesamiento de datos, el procedimiento del modelo de bloques, por ejemplo, utilizado aquí es a través de este programa de MindSign. Finalmente, aquí tenemos el dimensionamiento del diagrama de perforación de taladros. Tenemos, por ejemplo, el control de leyes por partes, por zonas, áreas, cuando se realiza ya el proceso de explotación propiamente. El control geotécnico también relacionado a la calidad del macizo, las fallas, las estructuras que aparecen. Y aquí tenemos el planeamiento a corto plazo y el acompañamiento topográfico. Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema de control que se debe aplicar en un proyecto de operación minera. Ejemplo de requisitos de calidad del concentrado de cobre. Aquí es un ejemplo de calidad. Aquí podemos observar, por ejemplo, cobre de primer grado, cobre de segundo grado y cobre de tercer grado. ¿A quién se le denomina? Aquí se habla de estándar de calidad de concentrados. Vean ustedes, de que este es un aspecto importante que no puede ser definitivo. Lógicamente, esto es un criterio un poco general porque el comprador puede poner unos requerimientos, unas limitaciones, unos premios, digamos, dependiendo del tipo de contenido metálico que tenga. Por ejemplo, para cobre de primer grado, las leyes deberían ser mayor o igual que 30% de cobre. Arsénico debe ser, en este caso, impurezas menor o igual, no mayor de 0.4%, sino debe ser menor. Si es mayor, no estaría considerado como un producto que está dentro del estándar de calidad. Plomo más zinc, ¿cuánto debe ser? Juntos, menor o igual a 8%. Ustedes podrán ver de que un concentrado de cobre, el zinc y el plomo, resultan ser penalizantes. No es conveniente que esté presente. Aparentemente podríamos pensar de que si existe mayor porcentaje de zinc podría darle valor agregado a este producto, a este concentrado. No es así. Por otro lado, tenemos por ejemplo flúor, debe ser menor o igual a 0.1%, cadmio, mercurio, magnesio, etc. Segundo grado, aquí podemos ver otra vez, ya en este caso, concentración de cobre mayor o igual que 25%, tercer grado, 20%. Aquí podemos observar las limitaciones, restricciones de la calidad del concentrado de cobre. En algunos casos se puede notar esto que aparece en la parte inferior, donde algunos elementos pueden influir el precio final, cuando por ejemplo el azufre es mayor que 20%, fierro es mayor 23%, sílica, etc. O tal vez hay presencia de magnesio, en fin, o también puede haber presencia de oro. Aquí podemos ver ejemplo del proceso de muestreo sistemático del concentrado de cobre. Bueno, todas las personas que están relacionadas con esta actividad lo conocen muy bien. Aquí se utiliza el
método de cuarteo. En este caso del concentrado, está el proceso que podemos observar es, aquí hay concentrado cómo fue embarcado, aquí se está realizando el corte para poder vaciar ese concentrado, tenemos aquí a concentrado en piso, concentrado comenzándose con el cuarteo, aquí se determina el cuarteo, se está separando en 4 partes, podemos ver con canales, 1, 2, cortes, aquí 1, 2, 3, 4 partes, y en fin, aquí finalmente ese proceso de cuarteo se realizará otra vez a esta otra parte, ¿no? Cuarteo, aquí están quedando cantidades menores, como podemos observar, y finalmente una parte resultante se someterá a análisis laboratorial, está aquí realizándose análisis en laboratorio y tendremos el resultado, digamos, del análisis, ¿no? Del control de la calidad del concentrado de cobre, o en este caso cobre, puede ser cualquier otro concentrado. Bueno, se habló de este diagrama de causa-efecto. Este es un diagrama real que lo realicé en la empresa de Carlos Vidalarga, LDA de Portugal, una empresa productora de rocas ornamentales. Podemos observar que el objetivo que se quería era obtener la excelencia en la producción. Entonces, si queremos obtener la excelencia en la producción, debemos considerar varios aspectos. El sistema, cómo está determinada, por ejemplo, lo relacionado a la gestión de información. En este caso, esta empresa utilizaba, por ejemplo, programas de gestión interna del proceso de producción. El trabajo en equipo, también otro aspecto importante. En cuanto a la masa mineral, la variabilidad de la calidad del macizo, las reservas, otro aspecto que están relacionados a la masa mineral, equipos antiguos, que parecen baja disponibilidad física de la maquinaria utilizada, el personal muy poco calificado, hay mucho envejecimiento en el personal porque ya es un proyecto antiguo, falta de un sistema de incentivo, no existe, eso influencia también, y por otro lado tenemos la inversión, construcción de infraestructura básica, renovación de equipos, es necesario invertir en eso, metodología, tenemos restricción de mercado para solo un cliente, en este caso este proyecto vendía solo a un cliente. El aspecto de la investigación y desarrollo e innovación tecnológica no estaba implementado. El aspecto del stock de los materiales más utilizados en almacén, funcionalidad del almacén, también otro aspecto, hábito de uso de protectores de ruido y de polvos, personal en el aspecto de la seguridad, salud y ambiente, tienen mayormente ese problema y en esta empresa también se caracterizó. Polvos por ejemplo, este deschancado, vibraciones en la zona industrial y agua de descarga que era un problema en esta parte de seguridad, salud y ambiente. Finalmente, analizando todos esos aspectos, se podrá determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y, lógicamente, atacar las partes débiles de forma que se pueda obtener esta excelencia en la producción, o sea, producción con alta productividad y bajo costo. Ejemplo de control de calidad del producto mineral. Esto es un ejemplo de un caso de una roca ornamental en Portugal. Aquí en nuestro país no es común este tipo de actividad, ni también en países como Chile, por ejemplo, mayormente está orientado a trabajos metálicos. Ya no es así en Brasil. Brasil ya se tiene un avance tecnológico importante en esta parte de la explotación de rocas ornamentales. Calidad, por ejemplo, de bloques de primera, segunda, etcétera, bloque comercial o no comercial, etcétera, etcétera. Y aquí se muestra, digamos, el control utilizando el índice de bloques. Podemos ver cómo se comporta desde el mes de abril, mayo, etcétera, en el año 2007, que estaba frente de esta operación como gerente de producción. Ejemplo de garantía de calidad del producto mineral con ISO 9001. Podemos ver aquí, por ejemplo, el certificado de la ISO, que es 9001 del año 2002, de la Carbonífera Metropolitana S.A., esta es la parte de Brasil, como ejemplo, y tenemos aquí entonces la certificación correspondiente, que en esta empresa se realiza un trabajo tomando en referencia esta norma ISO 9001. Bueno, seguidamente veremos la gestión de costos del proyecto. Aquí está un ejemplo de la estimativa de costos de explotación.
Un poco detallado y nuevamente regresamos a Bauxites de Angola debido a que tengo información fresca aquí para 2 millones, 6 millones y 10 millones. Y con escenarios de 60, 72, 100 toneladas de camiones. Inversiones aquí podemos observar. Esto está expresado en euros por tonelada, mano de obra, perforación, desmonte, carga, transporte, equipo de apoyo y total. En cada caso, vean ustedes aquí para 2 millones de toneladas el costo total estimativa de costo total de explotación resultaba 2.776 euros por tonelada. Y aquí en la parte inferior podemos ver para una producción de 6 millones de toneladas, ligeramente inferior, vean. Cuando hablamos de millones de toneladas, lógicamente aquí la diferencia va a ser muy grande. Y cuando es de 10 millones de toneladas, aproximadamente igual. Gráficamente, el ejemplo de análisis de costos, yo les ya refería de qué manera nosotros podríamos determinar el tamaño de costos ideal. Aquí tenemos la producción de run of mine de millones de toneladas por año, escenario de 2 millones, escenario de 6 y escenario de 10. Y hemos podido ver el costo total de explotación, aquí expresado en dólares por tonelada, cómo se comporta. Vean ustedes que cuanto menor es el tamaño de producción, mayor son los costos. Y cuanto mayor es el tamaño de producción o la capacidad de producción, disminuyen los costos. Mas no siempre. Podemos observar que aquí, en la parte de la producción aproximadamente de 6 millones de toneladas o a 8 millones, se le reducen. O sea, aquí estarán los costos óptimos. Aquí podemos determinar entonces que el tamaño óptimo de producción no será cerca de 2 millones y tampoco será 10 millones, sino estará a vuelta de 6 millones de toneladas. En nuestro caso, para este proyecto, hemos recomendado de 6 millones de toneladas por año. Aquí está una tabla, ejemplo de análisis de costos de inversión, también relacionado a estos tres escenarios de 2 millones, 6 millones y 10 millones de toneladas para equipos de producción, por ejemplo, perforación, cargador de ANF, en fin, la pala, camiones, ¿no?, de diferentes tamaños, equipos de apoyo, por ejemplo, aquí camionetas para supervisión, etcétera, etcétera, están considerados aquí, ¿no? Y como resumen, en la parte inferior, para este escenario de 2 millones, 6 y 10 millones, para capacidades de camiones de este tamaño, por ejemplo, las inversiones podrán variar gradualmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que para 2 millones de toneladas y utilizando camiones de 100 toneladas, estamos hablando a vuelta de una inversión de 5 millones de dólares. Cuando es de, digamos, para 10 millones, la inversión aumenta y estamos hablando de algo de 27 millones de toneladas de inversión para la parte de la operación de explotación. Ejemplo de control del costo de producción. Aquí podemos observar a lo largo del mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2007 los costos expresados en euros, no considerando, por ejemplo, varios rubros. Aquí tenemos en rojo, en algunas partes faltó información, tenemos el total de compras realizadas, que es materiales, lubricantes, explosivos, etcétera, 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 no costos de transporte, en fin, y aquí en esta parte se considera el costo de los salarios del personal. Aquí podemos observar casi constante. Las compras podemos observar que inicialmente eran relativamente altas con una tendencia a disminuir. Aquí tenemos los costos de mayor a menor gradualmente. Y aquí se puede observar ese criterio de aplicar la mejoría continua en cuanto se refiere a los costos de producción.